Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que en esta ocasión tenemos la gran bendición de poder escuchar la palabra de Dios. La promesa que tengo delante de ustedes es que en esta ocasión, en cuanto al tema de consejo de un Padre perfecto, vamos a desarrollar el tema de qué hacer y qué no hacer de los consejos que nosotros escuchamos. Y eso quiero abordar en esta noche. Quiero hacerlo de corazón a corazón. Quiero hacerlo con toda el alma. Quiero que usted ponga toda su atención. Su hermano en Cristo Jesús, Mario Milián, quiere llegar a su corazón, pero con toda dedicación. Y es por eso que en esta noche vamos a leer un texto de la palabra del Señor que lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Estoy seguro que este consejo de la palabra del Señor es para todas las edades. Pero como amo tanto, déjeme decirle, amo tanto a la juventud, que todos los jóvenes y las señoritas que escuchen esta reflexión, les suplico toda su atención. Van a ser ustedes bendecidos en su vida si ponemos juntos cuidado al consejo maravilloso de la palabra de Dios. Antes de leer lo que vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, hablemos con Dios por un momento y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, Señor. Te damos las gracias por darnos esta oportunidad de poder dedicar, Señor, este tiempo a la reflexión de tu palabra. Clamamos para que tu Santo Espíritu sea con nosotros, nos guíe y seamos nosotros, Señor, los que atesoremos en nuestro corazón tu santa y bendita palabra. Bendice, Señor, por favor. Bendice a cada una de las personas, Señor, que escuchen esta enseñanza. Bendíceles y agrega, Dios amado, a cada uno de ellos esa sabiduría y ese conocimiento, Señor, a través de la presencia de tu santo y bendito Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2 y versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó, le dio mandamiento, como diga la Sagrada Escritura que usted lea. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¡Qué glorioso! Ese es el consejo de Dios para nosotros. Si nosotros pudiéramos por un momento contextualizarlo con el Nuevo Testamento y que podamos decir nosotros que el consejo de Dios para nosotros los del Nuevo Testamento nos ha sido dado a través de Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 5, nos hace la invitación: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros, dice Jesús. Y Él nos advierte que permaneciendo en Él podemos dar fruto, pero separados de Él, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Muy bien. Considerando el texto del libro de Génesis y en el Nuevo Testamento, Jesús nuestro Maestro, Jesús nuestro consejero, Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. El consejo
de la palabra del Señor, de acuerdo a su palabra, es una verdad objetiva. Cuando digo verdad objetiva es porque llega a nuestra vida y nos ayuda en todo lo que es para nuestro bien. Qué glorioso es pensar en esto. Entonces démonos cuenta que cuando nosotros estamos al frente de nuestro consejero, llámese papá, llámese mamá, llámese esposa o esposo, o la persona que usted, con la ayuda del Señor, ha elegido para acercarse y pedirle consejo, nosotros, usted y yo, debemos de ser cuidadosos con todo lo que Él nos hable a nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque los seres humanos, cada uno de nosotros, nos equivocamos. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo es el que habla a través de nuestro consejero y se constituye en el representante de Dios para nosotros. Muy bien. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Lo dice la palabra de Dios. Él nos pone en un lugar para que nosotros cuidemos, para que nosotros nos sintamos bien. Muy bien, ¿cuál será entonces en este tiempo ese huerto, ese jardín del Edén? Yo puedo decirle, aunque son mis propias palabras, para mí el jardín del Edén, déjeme decirle que mi propia familia se ha constituido en ese jardín. La bendición que siento en mi esposa y con mis hijos se ha constituido en ese jardín del Edén donde Dios me ha colocado para que pueda poner en práctica lo que Él me manda. Espero que para usted también. La iglesia. Imagínese esta congregación donde usted y yo nos reunimos para adorar, para bendecir al Señor. Si caminamos recibiendo el consejo de Dios, le puedo garantizar que nosotros nos sentimos en armonía, nos amamos el uno al otro, reconocemos que Dios está cerca de nosotros y entonces nos sentimos junto a Dios en la congregación donde nosotros asistimos para buscar de Dios, para ayudarnos el uno al otro. Cada uno de esto que he mencionado, tanto la familia como la congregación, son para nosotros ese lugar especial. Ese lugar donde Dios ha puesto a cada uno de sus hijos, ¿para qué? Para que recibamos sus mandamientos. Dice el versículo 16 del capítulo 2 del libro de Génesis: y ordenó el Señor Dios al hombre, o sea, dio mandamiento, quiere decir esto. Es cierto que en familia, si somos lectores, si nos amamos y seguimos el consejo de Dios, en familia hay mandamientos. Muy bien, en la iglesia también nos reunimos para recibir de parte de Dios lo que Él nos quiere ordenar que nosotros hagamos. Todo lo que Dios nos ordena es para bien. Dios ordenó. Entonces, según el versículo 16 del libro de Génesis, en el capítulo 2, dice que Dios dio un mandamiento. ¿A quién? Al hombre, a usted y a mí. Y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Escuche. De todo árbol del huerto podrás comer. Pongámosle cuidado a esa palabrita árbol. Cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra árbol, rápido nuestra mente piensa en un árbol con hojas frondoso. Muy bien, de acuerdo con ello. Está bien, pensemos en eso, pero vayamos pensando que no se refiere totalmente, literalmente, a un árbol que da frutas únicamente. No, de todo pueden comer, o sea, todo pueden hacer, el Señor nos ha permitido y solo nos ha puesto esta recomendación, este mandato
coman de todo. Pero dice el versículo 17, pero pongámosle cuidado, pero del árbol, ya no dice de naranjas, no dice del árbol de manzanas como hemos aprendido en muchas ocasiones, no dice el árbol de duraznos, no dice el árbol frutal, sino dice la palabra de Dios, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Le pusimos cuidado, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces no es literalmente un árbol de fruta. Nunca olvidemos, escuche lo que voy a decir, nunca olvidemos que todos nosotros hemos escuchado o en más de una ocasión nos han pedido donde hemos estudiado o nos han dicho nuestros antepasados, el árbol genealógico de nosotros o de mi familia es este. Y nos empiezan a enumerar desde nuestros antepasados hasta los que tenemos presentes. Este también es un árbol genealógico y cuando hablamos entonces de árbol, estamos hablando de todo lo que a nosotros nos rodea. Quiero que tengamos bien claro esto, porque le decía que cuando nosotros pensamos en un árbol de manzana y en muchas ocasiones, nosotros hemos recibido enseñanzas que el fruto prohibido es la manzana y que esa comió Eva. En adelante, en el otro fragmento, explicaré esto, pero quiero que quede bien claro, no es a ese árbol de manzana que se refiere el Señor, es el árbol suyo y mío, de ese conocimiento que nosotros debemos de tener del bien, que son los mandamientos de Dios, que nos llevan a la vida eterna. Ese árbol que nos hace a nosotros conocer la verdad de Dios, que nos acerca a Él, que le permitimos, si usted me deja decir esta palabra, que le permitimos a Dios que Él hable y nosotros con los oídos atentos para escuchar lo que Él dice y nos agrada en gran manera lo que Él nos ordena a nosotros y nos cuidamos, escuche, nos cuidamos para poderlo conocer a Él, para poder conocer sus mandamientos, para poder conocer sus caminos. Eso es todo lo que nosotros podemos disfrutar. La armonía el uno con el otro, el respeto a los demás, esa vivencia de cada día que nosotros debemos de practicar. Le decía, en ese jardín del Edén, que es nuestra familia, que es la congregación, que es la sociedad, ese jardín maravilloso donde Dios nos ha puesto, Él nos ha dejado allí para que nosotros sepamos elegir lo que nos conviene y que nos lleva a su santa y bendita presencia. Ese es conocimiento del bien. Cuando nosotros conocemos el bien, entonces, déjeme decirle, nos sentimos rodeados de mucha bendición. Hay mucho, y el versículo 16 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, nos dio una libertad grande, mis hermanos. Tenemos nosotros libertad y el amparo de Dios para poder vivir conforme a su voluntad. ¡Qué glorioso es esto! ¡Qué glorioso! Es mucho el consejo que Dios tiene para nosotros y todo. Le dije que es una verdad objetiva porque nos lleva a realizar nuestro sueño, a vivir conforme a su voluntad, ser hombres y mujeres felices mientras estamos en el mundo y mientras vivimos acá, nos preparamos para continuar una vida feliz delante de la presencia de Dios después de que hayamos
abandonado este mundo. Eso es comer de todo lo que está permitido por el mandato de Dios, por el mandamiento de Dios. Es tan así el mandamiento del Señor, y pongámosle cuidado, que la verdad de Dios nos dice a nosotros los varones, y póngale cuidado mi amado y mi amada, joven y señorita, a nosotros los varones, sabe que nosotros estamos rodeados de muchas mujeres, por donde quiera encontramos mujeres, pero el Señor nos ha permitido que dentro de todas podamos elegir una y sea la que ocupe el lugar de nuestro corazón durante los años que tengamos de vida. ¿Es eso dentro del margen que Dios nos ha permitido? Por supuesto que sí. A las mujeres les ha permitido vivir rodeada de varones, pero el Señor nos ha dado el privilegio, y les ha dado el privilegio a las mujeres, de escoger un varón para que viva con ella durante los días que Dios le dé de vida. Ese es el consejo de Dios. Entonces, cuando hablamos del árbol, de ese conocimiento del bien y del mal, que no comamos, es porque nosotros sabemos y podemos distinguir lo que es malo, lo que nos lleva a la muerte eterna, y entonces el Señor lo que quiere es que no vayamos a caer en ese error. La recomendación que Dios nos hace a cada momento es de que usted y yo le demos lugar a Él, que nos preocupemos por conocer el bien para poderlo practicar. Dios nos ha puesto, le digo, en este lugar maravilloso. Llámese familia, llámese la iglesia donde usted se congrega, la vecindad donde nosotros nos desarrollamos cada día. Déjeme decirle, solo son de bendición para nosotros. Puede decir, ay hermano, usted porque no conoce a mis vecinos. Hermano, si su vecino no es una persona como usted desea que sea usted para él la persona conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios nos pide, el hombre y la mujer, que conozcamos los mandamientos de Dios. Déjeme decirle, nosotros somos los responsables de representar a Dios ante los demás. Deuteronomios capítulo 30 y versículo 15, la palabra del Señor nos dice bien claro. Déjeme decirle, porque el Señor entonces en muchas ocasiones nos ha orientado, nos ha dicho lo que nosotros debemos de hacer, cómo nosotros debemos de vivir. Deuteronomio, le decía, capítulo 30, versículo 15, la palabra del Señor nos dice, mira, dice la palabra del Señor, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Como si fuera la repetición del libro de Génesis. Este ya es el mandamiento que Dios da a través de Moisés a su pueblo. Siempre Jesucristo, Él lo dijo de esta manera. En la parábola del trigo y la cizaña. Él dice que un hombre salió a sembrar la semilla y el enemigo vino y salió el trigo y la cizaña salieron y estaban creciendo juntos. Los trabajadores le dijeron al dueño de aquel cultivo, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no, déjanla crecer juntos hasta en el día de la siega el Padre Celestial apartará la cizaña del trigo y cada uno va al lugar que le corresponde. Entonces podemos comprender que desde el libro de Génesis, esa relación de padre a hijo, esa comunicación de padre a hijo entre
Dios y su criatura humana ya tenía la recomendación: esto deben de hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene el deseo de que vivamos conforme a su voluntad. En el libro de Deuteronomio, a través de Moisés, últimas recomendaciones prácticamente de Moisés, les dice al pueblo de Dios, que Dios ha puesto delante de ellos la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Para qué? Para que escojamos nosotros. Como estoy hablando de consejo de un Padre perfecto, y ya hemos hablado cómo elegir a un consejero, nosotros que tenemos que poner un gran cuidado cuando las palabras salgan de los labios del consejero, a quien hemos escogido, que sean conforme a la voluntad de Dios. Si es un representante de Dios, Él tiene una verdad objetiva para nuestra vida. Desea que nosotros seamos bendecidos. Nos hace saber, nuestro consejero, escuche, nos hace saber lo que es bueno y nos hace saber lo que es malo. El deseo de nuestro consejero es que nosotros sigamos el consejo del bien para que vivamos. Muy bien. Para poder nosotros comprender entonces lo que estamos hablando y lo que Dios nos quiere enseñar a través de lo que escuchamos, escuche, de lo que escuchamos y de lo que vamos a poner en práctica, yo le suplico, todo consejo, escuche con atención lo que digo, todo consejo que recibamos, aunque le tengamos una gran confianza a la persona que hemos elegido para nuestro consejero, qué bueno es si nos esforzamos por memorizar, de ser posible, por escribir parte de la charla y de los consejos, y luego que sea responsabilidad personal acercarnos a la Sagrada Escritura y comprobar que el consejo que hemos recibido sea conforme a la palabra de Dios. Examínenlo todo, dice la palabra de Dios, y quédense con lo bueno. Eso es ser sabio, y eso es tener nosotros el deseo de conocer, porque déjeme decirle, cada uno de nosotros hablamos conforme a la formación que hemos recibido. Esto es seguro que todo lo llevamos en nuestro corazón. Cada uno hablamos de acuerdo a la formación que hemos recibido. Las personas pueden ser muy buenas, con intenciones maravillosas, pero también cuenta muchísimo cómo ha sido formada aquella persona. Entonces, debemos de tener el gran cuidado si esos consejos que nos dan van de acuerdo al Dios que nos enseña las Sagradas Escrituras. Porque pueda que recibamos un consejo que aparenta ser bueno, pero no está de acuerdo al Dios que presenta la Sagrada Escritura. ¿Cómo está eso, mi hermano? Puede decirme usted. Porque cuando nosotros conocemos a Dios que nos presenta la Biblia, la Sagrada Escritura, Dios siempre nos va a hablar del bien para los demás. Cuando nosotros buscamos un consejo conforme al corazón del Señor, es para que amemos a los demás, seamos objetivos con ellos. ¿Para qué? Para llevarles esa verdad que nos conduce a la vida eterna. Gloria a Dios por ello. Entonces, en esta parte quiero decirle que a quien debemos de escuchar nosotros a través de su palabra es a Dios. El consejero únicamente nos va a reorientar a nosotros. Escuche, jamás vamos a poder escuchar a un consejero y no dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Debemos de ser responsables cada uno de ser
los que escudriñamos la Biblia para poder recibir el consejo y luego confirmarlo con la palabra de Dios. Le garantizo a cada uno de los que me escuchan que si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, de la Biblia, y la practicamos en nuestro corazón, cuando pedimos los consejos vamos a definir, vamos a asegurar que la palabra de Dios, eso es lo que nos quiere decir. Solo nuestro consejero nos está sirviendo de apoyo para que nosotros nos convenzamos de la palabra de Dios. Esta era la vida de la criatura humana antes de la caída, aquella relación, aquella comunicación de nuestros antepasados delante de la presencia de Dios. Dios les dio sus mandamientos, les dijo, esto deben de hacer, esto no deben de hacer. En mis propias palabras lo estoy diciendo. Esto es para su bien, esto los acerca cada día más a mi presencia, decía Dios, y esto los aleja y los aparta de mi presencia. Entonces Dios siempre advierte el bien para que lo hagamos y el mal para que no lo hagamos. Concluyo diciendo, les recuerdo, le dije que pongamos nosotros, por supuesto que es un consejo de mi parte. Le suplico, pongamos a nuestra familia como el jardín del Edén donde Dios nos ha colocado para que vivamos conforme a su voluntad. Pongamos la congregación, como amamos a la familia consanguínea, amemos a la familia espiritual. Si nos amamos, si nos servimos el uno al otro, si nos esforzamos por ayudarnos los unos a los otros, hemos nosotros descubierto que vivimos en el jardín donde Dios nos ha colocado para honrarlo y para obedecer sus santos y benditos mandamientos. Esta es la verdad de la palabra de Dios, esto es lo que Dios quiere, y en el corazón de Dios tiene amor eterno para nosotros, porque Él nos ha dicho que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Continuaremos con el siguiente fragmento. En el siguiente fragmento le quiero suplicar, póngale un gran cuidado, porque vamos a descubrir con qué facilidad nosotros podemos ser engañados con un consejero que aparenta desearnos el bien, pero al final nos hace caer en el pecado y nos separa de la presencia de Dios. Bendiciones para todos, un abrazo y que la gloria sea para el Señor.